mañana, al salir el sol que se asoma en mi ventana, puedo oír su voz que me dice no temas, yo estoy contigo, yo soy tu amigo. Vuelve a repetir esas mismas palabras y mi corazón va sintiendo la calma al oír tu voz que me dice no temas, yo estoy contigo, yo soy tu amigo, yo sí tengo un amigo ideal que me ama y me sabe cuidar, y su nombre no lo puedo negar. Es Jesucristo, es Jesucristo, yo sí tengo un amigo ideal que me ama y me sabe cuidar, y su nombre no lo puedo negar. Es Jesucristo, es Jesucristo, Dios me ayudará al correr de los tiempos, en la soledad, en el frío y el silencio, puedo oír su voz que me dice no temas, yo estoy contigo, yo soy tu amigo. Vuelve a repetir esas mismas palabras y mi corazón va sintiendo la calma al oír tu voz que me dice no temas, yo estoy contigo, yo soy tu amigo, yo sí tengo un amigo ideal que me ama y me sabe cuidar, y su nombre no lo puedo negar. Es Jesucristo, es Jesucristo, yo sí tengo un amigo ideal que me ama y me sabe cuidar, y su nombre no lo puedo negar. Es Jesucristo, es Jesucristo. Aleluya, gloria al Señor. Gloria al Señor. Qué maravillosa canción. Yo sí tengo un amigo ideal. Y ese amigo es Cristo. Por eso estamos en esta hora aquí, vivos, sanos, salvos, porque Cristo, nuestro gran amigo, nuestro gran Salvador, Él ha derramado su gracia en cada uno de nosotros. Bueno, quiero invitarles en esta hora para que leamos la palabra del Señor en Efesios capítulo 4. Voy a leer 6 versos de la palabra del Señor. Estamos en nuestra escuela dominical. Dice así la palabra: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Vamos a orar, amados hermanos, en esta mañana pidiendo al Señor que nos dé una palabra que nos pueda inspirar a fin de que cada uno de nosotros seamos edificados en esta hora. Soberano Dios, invocamos tu nombre poderoso y santo. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu presencia. Creemos que nos edifiques. Enséñanos, Señor Jesucristo,
obra con poder y autoridad en esta hora, en tu nombre santo. Amén. Vamos en esta mañana, amados hermanos, a empezar con una serie de enseñanzas acerca de la iglesia del Señor, la iglesia como cuerpo de Cristo, donde será una introducción. Hoy voy a empezar con la introducción a este tema, porque es un tema que no se agota en una sola dominical. Vamos a estar aprendiendo acerca de esa posición que tenemos como iglesia. Aleluya. También las características que tiene la iglesia del Señor. Vamos a estar también aprendiendo acerca de la unidad de la iglesia como ese cuerpo de Cristo que somos, y otros temas que van a ir saliendo a medida entonces que vayamos abordando nuestro tema. Por eso es muy importante que en el contexto en que estamos viviendo cada uno sepa que como miembro de este cuerpo de Cristo debemos entonces cuidarnos, estar pendientes, poder saber cuál es la posición que tenemos en este cuerpo, y también para permanecer en la fe, en esa fe, la fe de Cristo, esa fe como doctrina, gloria a Dios, y poder seguir adelante y esperar a nuestro gran Rey y Salvador Jesucristo. Es muy interesante hoy abordar este tema acerca de la iglesia, porque hay una cierta concepción en algunos hermanos que piensan que cuando se habla de la iglesia se está hablando de un lugar específico, un templo de 4 paredes, y se piensa que y se reduce a esto, a un lugar, pero la iglesia no es un lugar como tal. La iglesia somos cada uno de los miembros, hacemos parte, quienes hemos creído al Señor Jesucristo, seguimos sus ordenanzas, seguimos su gloriosa palabra, y somos precisamente ese organismo, un organismo vivo, el cual es el cuerpo de Cristo, conformado por cada uno de los miembros, quienes hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Dios y como nuestro Salvador. Entonces, esta enseñanza tiene también ese objetivo para que vayamos entendiendo y poniendo todo esto en el contexto, para que entendamos realmente quién es la iglesia, quiénes somos la iglesia como cuerpo, para que nuestra fe no esté fundamentada sobre situaciones por ahí que suelen aparecer, o conceptos, sino verdaderamente ubicado desde el texto, desde la palabra del Señor. El apóstol Pablo, comenzando aquí en este capítulo 4, dice: yo pues, preso en el Señor. Se está presentando como ese siervo, y fue uno de los títulos, podemos decirlo así, que a él le gustó acuñárselo: ser un esclavo, ser un siervo del Señor. Esto es muy importante. Entonces está diciendo que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, dignos de la vocación con que fuisteis llamados, sé con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Estos primeros versos los estaremos desarrollando cuando estaremos hablando con la ayuda del Señor en el tema, o tendremos el tema, lo que es el guardar la unidad de la iglesia, porque aquí hay unos elementos que se muestran que atentan contra esa unidad. Pero ahora nos vamos a encargar, nos vamos a ubicar única y exclusivamente en el versículo 4, donde dice un
cuerpo, la iglesia como el cuerpo de Cristo. Allí va a estar enmarcada nuestra enseñanza a partir de este momento. Gloria al nombre del Señor. Es por eso, mis amados hermanos, que nosotros escuchamos muchas veces que hay varias iglesias y bueno, que hay una diversidad también, pero la iglesia del Señor es una. No son dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni 10, ni más. Es una. Porque el apóstol Pablo fue claro, un cuerpo. Pero ese cuerpo está conformado por varios y por muchos miembros. Y usted, amado hermano, usted y yo, somos miembros de ese cuerpo, que conformamos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, el cual es llamado la iglesia. Gloria al Señor. Aleluya. La Biblia nos muestra de cómo el apóstol Pablo nos enseña, para hablar de este cuerpo, nos enseña la grandeza, los resultados de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. En Efesios capítulo 2, versos 11 y siguientes, quiero que por favor sigan con mucha atención la lectura de estos textos. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estáis lejos, que estabais lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Son textos grandiosos que tenemos aquí en Efesios, porque nos está mostrando primeramente la tragedia del pueblo gentil, lejos, alejados de las promesas, alejados de Cristo mismo. No teníamos Dios alguno, estamos sin esperanza. Pero los judíos que ostentaban esto, que se creían los únicos, que tenían la esperanza, que tenían Dios, que tenían la ley, Cristo con su obra redentora hizo un cambio glorioso a fin de juntar tanto a judíos como a gentiles, a circuncisos como a los incircuncisos, a juntarlos y hacer de ellos un solo hombre, un solo pueblo, un solo cuerpo, que es la iglesia. Entonces mire la trascendencia de la obra redentora del Señor, porque el apóstol nos está mostrando aquí que con el sacrificio de Jesucristo, quienes estamos lejos somos acercados, y que quienes estaban cerca también
han hecho parte y están haciendo parte de ese nuevo hombre, de ese nuevo pueblo, de ese cuerpo de Cristo, conformado tanto por judíos como por gentiles, que se deriva entonces en el cuerpo o la iglesia del Señor. Su sacrificio hizo lo que era imposible: amistar a judíos y a gentiles, juntarlos, romper, quitar la pared intermedia, como dice aquí el verso 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Mire todo esto, todo lo que hizo el sacrificio y la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Esa pared, esa enemistad histórica que había entre judíos y gentiles, todo eso quedó resuelto cuando Cristo hizo su obra redentora, trajo la paz. Aleluya. Y mediante la cruz, miren esto, la última parte del verso, vamos a leer el verso 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Mire la trascendencia de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Verso 16. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos, es decir, a judíos y a gentiles, en un solo cuerpo. Y ese cuerpo es la iglesia. Y ese cuerpo es el cuerpo de Cristo. Entonces ahí, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu. Aleluya. Tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que, amados hermanos, nosotros podemos decir en este momento que el cuerpo de Cristo está conformado por diferentes miembros. Y esos miembros, aleluya, hacen parte tanto judíos como gentiles, porque Cristo vino y quitó las enemistades. Rompió, quitó la pared intermedia, todas las asperezas que había entre la circuncisión y la incircuncisión, entre judíos y gentiles, esa enemistad histórica quedó saldado todo con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y quedamos reconciliados. El hombre quedó reconciliado con Dios y Dios con el hombre, y también hizo la paz horizontal, podemos decirlo así, entre judíos y gentiles. ¿No es grandioso esto? Claro que sí. Esto es grandioso. Es por eso que nosotros debemos hoy aprender que la iglesia como cuerpo es uno solo. Cristo no tiene varias o muchas iglesias o muchos cuerpos, un solo cuerpo. Y ese cuerpo es su iglesia. Por eso de judíos y gentiles hizo un solo hombre, un solo pueblo, para conformar un solo cuerpo, y así entonces nosotros poder hacer parte de esa iglesia gloriosa, la cual Él ha redimido y la cual Él la levantará. Bendito sea el nombre del Señor. Así que las discusiones quedan todas superadas con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo.
las prácticas de la ley, todo queda allí, porque lo que Cristo hizo supera todas las demandas de la ley, supera absolutamente todo, porque es por gracia que nosotros hoy somos salvos y que somos el cuerpo y la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Tengan estos detalles en cuenta. Hay un solo cuerpo y ese cuerpo es la iglesia del Señor. Uno, ese cuerpo está formado o conformado por varios miembros y esos miembros, aleluya, están o hacen parte tanto judíos como gentiles que conformamos la iglesia del Señor. Aquí, tanto judíos como gentiles no pueden esgrimir o mostrar las credenciales para tratar de decir, bueno, porque soy judío tenemos más derecho. O el gentil dice, bueno, porque soy gentil entonces no tengo más derecho. No, aquí no se trata de eso. Cristo, al hacer un solo hombre, un solo pueblo y un solo cuerpo de judíos y gentiles, todos somos alcanzados por su gracia. Y allí no vale ni la circuncisión ni la incircuncisión, no vale el ser judío o el ser gentil. Lo que vale es la gracia de Cristo, la cual ha sido extendida tanto para judíos como para gentiles. Todos hemos sido incorporados en este cuerpo mediante la fe, aleluya, mediante el nosotros haber aceptado a Cristo como el único y el suficiente Salvador, el llevar una vida que totalmente agrada a nuestro Dios, porque ya no somos regidos ni guiados por la ley, sino más bien por la ley del Espíritu, porque por un Espíritu, un mismo Espíritu, nosotros tenemos entrada al Padre, como dice el texto. Aleluya. Ahora, quiero aclarar algo. La iglesia como tal, el ser iglesia hoy, suprime o anula al pueblo judío. No, 1000 veces no. Los judíos que han creído o que creyeron y que creerán en Jesucristo como su Mesías y como el único Dios, y que sean incorporados a la iglesia, Dios tiene un trato mediante su gracia con ellos, así como lo tiene con nosotros. Pero los judíos que no han creído a Jesús y que hoy están regados por todas partes y que están en Jerusalén, pues ese es el pueblo de Dios. Y Dios tendrá un trato con ellos distinto al de la iglesia. Y eso ya será en un contexto claramente escatológico. Pero los que hoy han creído y han recibido al Señor son iglesia y son tratados mediante la gracia y de forma muy distinta al pueblo judío que hoy no siguen ni han creído en el Señor Jesucristo. Es bueno que ustedes tengan esto. La iglesia como organismo, la iglesia podemos decir que es un ser vivo, es decir, tenemos vida y esa vida ha sido dada por Cristo. La iglesia va más allá de uno poner un rótulo o de ser una organización donde haya algunas cosas que están donde lo humano puede verse. Y no podemos nosotros únicamente mirar a la iglesia como una institución o como iglesia pentecostal, sino que somos un organismo vivo y que quienes hemos recibido la vida precisamente del Señor Jesucristo, porque Él es el dueño, Él es quien ha dado vida a esta iglesia y a cada uno de nosotros, y tiene un dinamismo, porque no somos una iglesia muerta, sino una iglesia viva, porque nuestro Dios vive. Cristo Jesús murió, pero está vivo.
y nos ha dado esa vida para que nosotros como iglesia podamos tener un dinamismo, un desarrollo, un crecimiento, que ese cuerpo, aleluya, vaya creciendo y vaya teniendo un desarrollo como tal. Gloria al nombre del Señor. Así como nuestro cuerpo, con el paso del tiempo, mediante un proceso biológico, ha ido tomando una forma y creciendo, pues asimismo como iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, también tenemos un crecimiento y es dado por el Señor, y nos ha dejado su palabra, nos ha dejado su doctrina, nos ha dejado que mediante la fe nosotros andemos, caminemos, crezcamos y seamos perfeccionados. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Entonces vamos hacia la perfección como este cuerpo de Cristo que somos. Ahora, el apóstol Pablo nos enseña que la iglesia es llamada bajo varios nombres aquí en Efesios 2:19. Por favor, quiero invitarles para que abran las escrituras en Efesios 2:19. ¿Qué nos dice? Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Este es el resultado de la obra redentora. Quienes estamos lejos, quienes no teníamos a Dios, ya tenemos. Quienes no éramos ciudadanos del cielo, ya lo somos. Y hacemos parte y somos miembros de la familia de Dios. Aleluya. Por lo tanto, debemos edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Nosotros como iglesia tenemos que ser edificados, teniendo como fundamento a Cristo, teniendo como fundamento las enseñanzas de los apóstoles y de los profetas, para poder crecer en consonancia con lo que el Señor dice a través de su palabra. ¿Por qué se habla de crecer? Porque somos un organismo vivo y nuestra vida la recibimos precisamente del Señor y nos sustenta a través de su savia, de esta palabra gloriosa, nos sustenta a través de su doctrina. Por eso hay que estar atentos a la enseñanza de la palabra, atentos a lo que Dios nos dice, porque a través de esta palabra Él está obrando continuamente en cada miembro que conforman su cuerpo glorioso. Amén. O su iglesia. Ahora, la iglesia es llamada aquí edificio, versículo 21, en quien todo el edificio, que es una construcción, para que haya un edificio o en un edificio, no se queda únicamente en los fundamentos, sino que sí tiene unos fundamentos, pero hay que irle dando forma para que vaya creciendo. Así es la iglesia. Entonces, la iglesia como edificio, estamos llamados a crecer, a no quedarnos únicamente allí en los fundamentos. Por eso el recién bautizado, la persona que está recién convertida, no puede quedarse allí, sino que hay que continuar en el camino, creciendo en el conocimiento del Señor, creciendo en santidad, perfeccionando la santidad, creciendo en fe, en todo esto. Amén, porque el cristianismo es dinámico, la iglesia es dinámica, tiene vida, y esa vida es recibida por Cristo para que nosotros podamos andar. Somos potenciados por su Santo Espíritu. Entonces este edificio no es estático, sino que va creciendo, va siendo edificado. Entonces la iglesia que es denotada o se le llama edificio, para que lo tengan en cuenta, subrayen allí esta parte. Estoy en el verso 21. Bien coordinado, debe haber una coordinación. Aleluya, porque aunque somos muchos miembros, por eso estamos llamados a la unidad, que esto será otro tema, guardar la unidad, que haya una coordinación, una coinonía, que no nos salgamos de los parámetros. Bendito sea el nombre del Señor.
Se va creciendo para ser templo santo en el Señor. Aquí viene otra figura en la cual se le puede decir que la iglesia es considerada como un templo, pero no un templo de cuatro paredes, que esto es lo que muchos se han quedado únicamente teniendo la concepción de un templo de cuatro paredes. No, aquí se está hablando del templo de la vida misma. Nosotros como templo, cada creyente, usted es templo de Dios, templo del Espíritu Santo, y al mismo tiempo es sacerdote, y al mismo tiempo podemos decir es ofrenda, porque en un templo, ¿qué pasa? Debe ser ocupado por Dios en este caso. Debe haber adoración, debe haber alabanza, debe haber sacrificios. Y nosotros como templo, bueno, Él habita en nosotros, y en razón a esto le damos alabanza, ofrecemos a Él frutos de labios que exaltan su nombre. Estamos llamados para alabar, para exaltar a nuestro Dios. El apóstol Pablo en el capítulo 12, Romanos dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, que es y agradable, que es vuestro culto racional. Entonces, el creyente como iglesia y como templo de Dios está llamado a tener a Dios dentro, que Dios habite, pero debe entonces ese creyente saber que está llamado a entregarse, a ofrecer sacrificios, y un sacrificio vivo, no ofrenda muerta, sino un sacrificio que agraden, que exalten al Señor, acciones de gracia. Amén. Para que lo entendamos, somos templo, ese templo. Tu vida es templo del Espíritu Santo, mi vida. Por lo tanto, la iglesia también se le puede llamar templo, porque va siendo edificada para ser un templo santo en el Señor. Ahora te das cuenta el por qué nosotros debemos ser santos, el por qué cada creyente tiene que preservar, porque tiene que saber cuál es su posición, quién es. Aleluya. Porque quien hace parte de este cuerpo y es miembro del cuerpo de Cristo se cuida. Porque el cuerpo de Cristo no puede ser impío, no puede vivir de cualquier manera, sino vivir en santidad. Y esto lo voy a estar enseñando para que usted se dé cuenta entonces que si usted es y se considera iglesia del Señor, bueno, su vida, su conducta tiene que cambiar. Bendito el nombre del Señor, porque esto no es únicamente decir soy iglesia y ya, no, esto demanda, tiene también unas demandas en lo moral, en lo espiritual, en todo, para que nosotros podamos agradar a Dios, o si no seremos simplemente unos religiosos con ínfulas que somos iglesia del Señor, pero no somos en resumidas cuentas, y no podemos nosotros llegar a eso, a engañarnos a nosotros mismos. Demos gloria a Dios en esta hora. El verso 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. También la iglesia es una morada, templo también es una morada. Gloria al Señor. Entonces, cuando se habla del cuerpo de Cristo, usted también puede saber y relacionarlo desde el texto que la iglesia del Señor es una morada, o la morada del Señor, la morada del Espíritu Santo, es un edificio, es un organismo, es un cuerpo, y que allí hay una diversidad de nombres, si usted quiere llamarlo así, en el cual podemos identificarnos como la iglesia del Señor. El apóstol Pedro también la llama, miren la forma como llama aquí a la iglesia, primera de Pedro 2:5. Voy a invitarles, primera de Pedro 2:5. Vamos a leer. Voy a leer desde el verso 4. Acercándoos a él,
piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Entienda bien esto. Ser edificados como casa espiritual. Aquí ya el apóstol Pedro le da otra dimensión. Casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Con qué propósito? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces la iglesia también es una casa espiritual. Si ese cuerpo de Cristo es casa espiritual, es un edificio, es una morada, gloria al Señor, todo esto es un organismo, es un cuerpo. Esto es lo hermoso y tiene propósitos claros y definidos para que habite Cristo, para que Cristo sea loado, adorado, exaltado en nuestra propia vida. Por eso la vida nuestra, aunque decimos nuestra, no es nuestra, le pertenecemos a aquel que murió por nosotros, para que ofrezcamos sacrificios vivos, sacrificios de alabanza y honremos al dueño de nuestra vida. Por eso el creyente verdadero está llamado a ser santo, a agradar a aquel que se entregó por nosotros. Ya no vivimos para nosotros mismos ni para nuestras bajas pasiones o deleites, sino para aquel que es santo, para nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno es esto, hermanos, que lo entendamos. Ahora, Efesios 1:23. Volvamos a Efesios, por favor, 1:23. ¿Qué nos dice aquí la palabra? Voy a leer desde el verso 21 para que miremos el contexto. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. Lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual él es su cuerpo, es decir, Cristo, el cual él es su cuerpo, la cual es su cuerpo, la iglesia es el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo es la cabeza y cada creyente, miembro que conformamos este cuerpo, aleluya, somos la iglesia. Y esta iglesia no está acéfala, no está sola, sino que tiene la cabeza y esa cabeza es Cristo. Porque si hablamos de un cuerpo, pero este cuerpo no tiene cabeza, bueno, entonces es una tragedia. Pero gracias sean dadas al Señor, que siendo nosotros su cuerpo, Él es la cabeza. Es decir, que este cuerpo tiene dirección. Amén. Tiene quien lo direccione y de la mejor forma, de la mejor manera. Amén. Tiene quien dirija, quien piense. Aleluya. Tiene quien, hermanos, pueda mostrar el camino y guiar a toda verdad, todo lo que realmente necesitamos. Porque esta iglesia no se dirige a sí misma, tiene quien la dirija. Amén. Y no solamente es el director, sino que es el dueño. Esta iglesia tiene dueño. Amén. Y el dueño es el Señor Jesucristo, el cual murió por nosotros y resucitó por nosotros, para que fuésemos su cuerpo y Él, esta cabeza, la cabeza sobre la cual o en la cual, aleluya, está esta iglesia bien. Gloria al Señor.
bien enraizada, bien pegada, que nada ni nadie podrá separar, aleluya, a Cristo de esta iglesia, ni tampoco a esta iglesia de Cristo. Por eso, como cuerpo, tenemos todo para desarrollarnos, todos permíteme hablar así, los nutrientes espirituales, todo lo que necesitamos. Aleluya. Todo lo tenemos en Cristo. Por eso, como el cuerpo de Él que somos, y como iglesia, aleluya, tenemos la victoria. Ya la victoria la tenemos en nuestras manos y somos más que vencedores, porque este cuerpo no está acéfalo, sino que tiene la cabeza. Y Jesucristo es la principal, es la cabeza, gloria al Señor. Jesucristo es aquel que está en control de la iglesia. Él es quien se mueve, quien controla, quien hace, el dueño de su pueblo. El dueño de la iglesia no es el hombre, sino Cristo mismo. Gloria al Señor. Colosenses 1:18. Quiero invitarles que leamos Colosenses 1:18. ¿Qué nos dice aquí la palabra? Y Él es la cabeza, es decir, Cristo, la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Aquí en esta iglesia, si tú te consideras iglesia del Señor, me voy a adelantar un poco en las características de la iglesia. Bueno, quien es iglesia debe tener a Cristo en el primer lugar. Cristo lleva la preeminencia en todo. Es el primero, debe ser el primero en la vida. El primero en la iglesia como tal, en tu vida. Si vamos a hablar de la congregación, en la congregación. Él lleva la preeminencia. Gloria al Señor, porque Él es, como dice aquí el texto, la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él murió, por eso la iglesia, los miembros que duerman en el Señor, la muerte no acabará, no es el último, no es el fin último para el creyente o para la iglesia, porque los que son iglesia serán levantados y resucitados para recibir del Señor Jesucristo cuerpo, un cuerpo glorioso, ser transformados en un cuerpo de gloria y ser arrebatados para el cielo, para estar para siempre con el Señor, porque Él también redimirá nuestro cuerpo de esta humillación en que vivimos hoy. Por eso Él es el primogénito de entre los muertos. Eso quiere decir que quienes están pegados a Él, asidos a Él, la muerte no tiene la última palabra, porque Él es nuestra vida. Cristo murió, aleluya, y vive por los siglos de los siglos. Por eso esta iglesia tiene vida. Por eso esta iglesia, por eso tú, hermano, que has creído y que eres miembro de la iglesia del Señor, tienes vida y vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Él es nuestro Redentor. Mire, le voy a dar unos detallitos para que usted se sienta esa confianza, esa convicción, no se deje desviar. No se quite, no se salga de la cabeza, no se desprenda porque pierde. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es el dueño de la iglesia. Cristo es el Señor de la iglesia. Aleluya. Cristo es el Redentor de la iglesia. Cristo es el Salvador de la iglesia.
¿Qué les parece? Miren, ahora van a entender por qué estoy recalcando esto. Porque Cristo es el dueño, el Señor, aleluya, el Redentor, el Salvador, el sustentador, el sanador, el libertador, el perdonador. Todo. Aquí se conjuga el gran yo soy. Amén. Cristo, el gran yo soy, es el gran yo soy de la iglesia. Lo que la iglesia necesita, Cristo lo tiene. No necesitamos, tú no necesitas a hombre alguno o a otros por allí para tratar de buscar en otros la salida de tus problemas. Solo Cristo puede hacerlo. Solo Cristo es el único ser quien nos sustenta en todas las áreas de nuestra vida y de la existencia. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, Cristo, cuando lo presentamos como el dueño, Señor de la iglesia, nos da esa seguridad para nosotros permanecer allí. Quiero invitarles a Efesios, capítulo 5, versículos 22 y siguientes. Efesios 5, 22 y siguientes. El apóstol Pablo utiliza aquí una figura, la figura del matrimonio, precisamente para él hacer una comparación entre el amor indisoluble de Cristo y su iglesia. Escuche bien. Aleluya. Efesios capítulo 5, versículos 22 y siguientes. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Sujetas. Mire bien. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. ¿Qué les parece? Cristo nuestra cabeza, somos su cuerpo y él es nuestro salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén sujetas a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Con qué fin? A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Gloria al Señor. Son textos, quizá algunos le dan la mayor intensidad en la relación matrimonial, y eso es correcto, no voy a oponerme. Pero como estamos hablando de la iglesia como el cuerpo de Cristo, y que nosotros somos miembros de este cuerpo, pues el fin último de este texto no es el matrimonio como tal entre un hombre y una mujer, sino entre Cristo y la iglesia, para mostrar esa relación indisoluble, esa relación que va más allá del amor filial, del amor eros, de una relación de pareja, que va y precisamente se ubica en el amor sacrificial, en ese ágape, en ese amor ágape que está por encima de lo demás, ese amor de sacrificio que se ama a pesar de. Y es lo que muestra aquí la palabra, que Cristo se entregó, no una parte, sino que se entregó por completo. Aleluya. Amó hasta el extremo y ama a su iglesia, a su cuerpo como tal. Entonces miremos el amor de Cristo. Amén, que él cuida, sustenta su cuerpo. Cuando no éramos nada, él nos amó, nos purificó. Por eso este texto tiene un profundo significado, porque haciendo un lado a los maridos y una relación matrimonial, está diciendo, bueno, así pone un símil, así como Cristo amó a la iglesia,
y se entregó a sí mismo por ella. Es un desafío para nosotros los esposos y las esposas amarnos con ese amor que va más allá y que aún involucra la vida misma. Y solo Cristo lo hizo porque nos amó a nosotros, no de palabras, no de meterse la mano al bolsillo y de ahí tiene el mercado, sino su propia vida. Amén. Porque uno puede mostrar el amor dando plata o comiendo sancocho, llevando... No. Cristo no necesita eso. Dice, yo quiero mostrarle mi amor que va más allá de lo material. Aleluya. Amó a la iglesia y la muestra de su amor, la prueba de su amor es que murió por cada uno de nosotros. Se entregó a sí mismo por ella. En este caso, ¿con qué propósito? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esta es parte de las características de la iglesia, que será otro tema, sino que aquí se me metió, pero lo volveremos a retomar en las enseñanzas que vienen. Si no, quiero mostrarles aquí que Cristo, como dueño absoluto de la iglesia, usted debe saber que tiene a un único dueño y que no debe desprenderse de allí. Y mira las implicaciones que tiene todo esto. Porque nosotros no hemos sido incorporados a este cuerpo por un hombre o por alguien, sino por él mismo. Su obra redentora la hizo y va más allá de lo impensado. Por eso nos debemos es al Señor Jesucristo y no a otros. Bendito sea el nombre del Señor. Esto nos da seguridad para permanecer en la fe, para permanecer en Cristo, para saber qué posición tengo yo y tienes tú, hermano, como miembro en este cuerpo, en el cuerpo de Cristo. Porque hay algunos que andan por allí tratando de dividir, de cercenar, de romper la unidad de la iglesia, de engañar, de dividir, de fragmentar a la iglesia como tal. Y eso no se puede, Dios no lo permite. Amén. No lo permite. Y usted tampoco lo permita, porque el dejarse usted arrancar y dejarse llevar por otras doctrinas, por otra forma de pensar, esa es una forma de división, de que alguien lo tome usted y lo divida y lo arrastre para que usted crea algo o alguien aparte de Cristo. Por eso estoy presentando a Cristo, la iglesia como cuerpo, pero Cristo como la cabeza, lo cual tanto el cuerpo como la cabeza están unidos y es algo indisoluble. Y usted debe entenderlo en esta hora. Bendito sea el nombre del Señor, porque en Cristo estamos más que seguros. Donde está la cabeza, allí está el cuerpo, y donde está el cuerpo, allí está y debe estar la cabeza. Amén. Entonces, la iglesia, escuche bien lo que le voy a decir. Los hombres no son los importantes en la iglesia, o los líderes, no. 1000 veces no, o las veces que usted quiera poner, no son así. No son los personajes principales como está aconteciendo hoy. Cristo es el personaje más importante, el ser más sublime, el ser más importante, que ocupa el primer lugar, que ocupa el último lugar y todos los lugares de la iglesia y de nuestra vida. No hay lugar para protagonismo de hombres, no hay lugar para protagonismo de nadie. Cristo es el dueño, Cristo es el autor, Cristo es el creador, Cristo es el salvador, Cristo es el redentor, sustentador, purificador de la iglesia, y él mismo se la va a presentar, porque la iglesia tiene a un único dueño, y ese único dueño no es el hombre, sino Cristo el Señor, quien murió por la iglesia, por cada uno de nosotros. Así que, amados hermanos, no te dejes engañar por ahí. Aleluya. Porque hay hombres y mujeres que les ha dado por montar allí su propia iglesia, donde Cristo no es la cabeza, sino ellos. Se mueren ellos y todo el mundo queda desparramado.
Eso es lo que tiene esos movimientos así, donde el protagonismo humano desplaza a Cristo. Y por eso les he venido enseñando y mostrando este orden, para que usted lo entienda. Amén. Usted va a encontrar aún dentro de movimientos religiosos que utilizan a la Biblia, y va a encontrar que no es Cristo quien está en el fondo, sino el hombre. Atención a esto. Esto es muy serio lo que estoy diciendo. No es Cristo quien está, quien es la cabeza de esa iglesia. Porque la iglesia verdadera, Cristo es la cabeza y es el todo. Entonces usted debe entender eso. Que alguien le provocó, que se fue amargado y luego yo saco mi rancho por aquí, mi iglesia. ¿Cómo así? Eso no se trata de decir que es lo mismo, que estamos con lo mismo, que predicamos lo mismo. No, no es así. Luego alando a los hermanos y confundiéndolos. Esto no es así. Romper el cuerpo de Cristo es pecado. Y eso lo vamos a ver más adelante. Estamos hablando de la unidad de la iglesia como cuerpo, de esa unidad. El cortar, romper la iglesia del Señor, eso Dios no lo admite. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Dele gloria a Dios en este momento. Entonces el cuerpo de Cristo debe ser preservado. Usted es cuerpo, aleluya. Hace parte, usted como miembro hace parte de ese cuerpo del Señor Jesucristo. No se dejen mutilar de hombres o de personas que tratan de arrancar, de dividir, para arrancarlos de Cristo. Estemos ahí, permanezcamos allí, aleluya, bien agarrados, siendo uno en Cristo, en la cabeza, y nosotros su cuerpo. Gloria al nombre del Señor. La virtualidad se ha convertido también en medios donde cada loco con su tema, y bueno, y usan la palabra y usan a Cristo para lograr unas cantidades de cosas que están ocultas. Pero a Cristo no hay que ocultarlo en la iglesia. Usted como creyente, usted debe ya intuir, saber, descubrir dónde verdaderamente se glorifica a Cristo, dónde Él está en el primer lugar. Si usted ve que es el hombre, que todo va en pro o en razón a los hombres, esa no es iglesia del Señor. Porque en la iglesia del Señor, Cristo es la cabeza, Cristo es el Salvador, Cristo es el Redentor, Cristo es el único Dios, Cristo es el soberano y es el exaltado sobre todo. Por eso, mis amados hermanos, voy a dejar aquí por ahora, y en la próxima enseñanza ya estaremos desarrollando otro tema acerca de la iglesia, para que aprovechemos y seamos edificados en esta hora, en el nombre del Señor Jesús. Mi hermano René, por favor, una canción en esta hora. Aleluya. Cantemos al Señor. Iglesia de Cristo, dice el Salvador, te he llamado para ser la luz. Siempre inunda el mundo con tu resplandor. Cuéntales la historia de la cruz. Cuéntales la historia del bendito Cristo, que a los pecadores compasivos ven. Diles que en el Gólgota Dios ha provisto salvación eterna por la fe. Cuéntales la historia del bendito Cristo, que a los pecadores compasivos ven. Diles que en el Gólgota Dios ha provisto salvación eterna por la fe. El gemido escucha de la humanidad, que perdida vaga sin Jesús. Diles que el Señor da plena libertad. Cuéntales la historia de la cruz. Cuéntales la historia del bendito Cristo, que a los pecadores compasivos ve.
Diles que en el Gólgota Dios ha provisto salvación eterna por la fe. Cuéntales la historia del bendito Cristo, que a los pecadores compasivos ve. Diles que en el Gólgota Dios ha provisto salvación eterna por la fe. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar, a darle gracias a Dios por su palabra. Que esta palabra que ha sido expuesta, bueno, nos edifique, nos ubique y que muchos hermanos puedan entonces ser fortalecidos en la fe. Señor, te damos gracias en esta hora por tu palabra, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu bondad. Queremos que nos sigas ayudando. Queremos permanecer en la fe. Dios mío, que cada hermano esta palabra les aproveche, que puedan entender, Dios mío, somos iglesia del Señor, que estamos aquí para agradarte, que somos tu cuerpo, pero que también tenemos una gran responsabilidad de andar dignamente como tú, Señor, quieres que lo hagamos. En tu nombre santo y poderoso. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos y amigos, y les esperamos entonces en nuestros próximos servicios. Martes tendremos culto presencial de 6:30 a 7:30, lo mismo el próximo jueves, y ya volveremos a la virtualidad con la ayuda del Señor el próximo sábado y domingo. Que Dios les bendiga.